Así que este tipo se llama Thomas. Eso es. ¿Entonces llamo al asesino, John? Sí, sí, claro, claro. Jean-Pierre dice que Ruanda es un país lleno de asesinos, que cuando una parte de la población logra exterminar al 70% de la otra parte de la población, a 1 millón de personas a machetazos en 3 meses, tiene que haber forzosamente mucho asesino. Condenados o sueltos, pero mucho asesino. En el 20º aniversario del genocidio ruandés regresamos al corazón de las tinieblas. Y para entrar en esa oscuridad, para no perdernos entre las brumas de la maldad humana, hay que intentar mirar bien a los ojos de los asesinos y de sus víctimas, porque esa es la única manera de asomarse a sus almas. Almas rotas, devastadas. ¿Cómo puede ser Thomas un buen padre y querer a sus 2 hijas pequeñas tras asesinar a 8 personas? ¿De verdad Hussein lee cuentos a sus niños por las noches? ¿Les dirá algún día que mató a 2 críos de 3 años? ¿O que se ha pasado 15 años en prisión culpable de 350 asesinatos? Repito, 350 asesinatos. ¿Quién repara el alma de Chantal, a la que violaron entre 30 salvajes antes de acuchillarla y darla por muerta? ¿O cómo consigue Alice olvidar que algunos de sus vecinos, que siguen ahí viviendo al lado, la mutilaron a machetazos mientras le gritaban «puta cucaracha»? De las tinieblas se sale. Algunos le llaman perdón, otros olvido, otros memoria. Todos hablan en Ruanda de reconciliación, pero ¿es que existe otra alternativa para no seguir matándose? La terraza del Hotel Mille Collines, el más conocido de Kigali, está muy animada para ser un domingo por la tarde. Turistas tomando mojitos, esperando a subir a las montañas Virunga para fotografiar a los famosos gorilas de Dian Fossey. Hay también empresarios extranjeros atraídos por las condiciones de inversión de esta nueva Suiza africana. Al Mille Collines en el resto del mundo le llaman Hotel Ruanda, porque así se llamó en la película que dio a conocer el genocidio que sufrió este país hace 20 años. Este hotel es un buen lugar para reflexionar y tratar de imaginar lo que es, con todas las letras, un exterminio humano. La optimización del asesinato. Sí, de acuerdo, el holocausto judío es el genocidio paradigmático, sin duda, pero es que en Ruanda los eliminadores hutus fueron 3 veces más efectivos que los nazis. Sin tecnología, sin industrializar la muerte, sin la supuesta eficiencia alemana o la logística europea, sin cámaras de gas, a machetazos, de uno en uno. 11.000 muertos al día. 470 asesinatos a la hora. 8 cadáveres por minuto durante 3 meses en un país de la extensión de Galicia. Jean-Pierre, ¿cómo te sientes cada vez que tienes que llamar a uno de estos antiguos asesinos? A veces me ponen de los nervios. Tengo la sensación de que los asesinos se ríen cuando hablan de las matanzas de Tutsis. No tienen ningún remordimiento. Yo estoy convencido que si tienen otra oportunidad volverían a matar. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Jean-Pierre Sagahutu es Tutsi y superviviente. Perdió a sus padres, a 7 de sus 10 hermanos y él se salvó escondiéndose durante 90 días en un tanque séptico. ¿Reconciliación? No hay otra alternativa, reconoce este hombretón afable que trabaja con periodistas y cooperantes. Aunque repite el discurso oficial sobre la integración de los antiguos genocidas en la sociedad tras pasar por la cárcel, Jean-Pierre está convencido de que existe una especie de club de antiguos asesinos, que se reúnen de vez en cuando y se cuentan sus hazañas, a ver quién mataba más o era más cruel. Ellos suelen decir, no acabamos el trabajo, porque a matar le llamaban ir a trabajar. Jean-Pierre nos cita con Thomas, exmiembro de la milicia Hutu de los Interahamwe, los que matan juntos. Se ha pasado 9 años en prisión por genocidio y ahora tiene una pequeña tienda de cigarrillos y chucherías. Quedamos con Thomas en un bar y al llegar observa con desconfianza a Jean-Pierre y no puedo evitar pensar en la sensación de nuestro traductor y en su frase. Creen que no acabaron el trabajo. Thomas pide una cerveza y sonríe. Fuera de cámara comenta que cuando salían a matar, muchos de ellos iban borrachos o drogados porque ese estado les envalentonaba. Ahora se refugia en el alcohol, reconoce, porque no tiene mucho que hacer en su tienda y sí, mucho que olvidar. Le pido que me escriba en su idioma en Kinyarwanda 4 frases sobre su vida, y Thomas no se complica.
Dice que apenas tiene dinero, que necesita pagar el alquiler de su casa, el colegio de sus hijos y que estuvo en la cárcel por su relación, escribe, con el genocidio. ¿Qué le has dicho a tu hija mayor, a Chantal, sobre lo que hiciste en el genocidio? Le he dicho que su padre estuvo en la cárcel por la guerra, por el genocidio. Hay entre los antiguos asesinos una cierta amnesia que intenta blanquear o trivializar o justificar con un retorcimiento del lenguaje lo que realmente ocurrió. Llamar guerra a una sistemática operación de exterminio contra un grupo humano desarmado es enmascarar la verdad o no contarla toda. Pero a ver, exactamente ¿qué le dijiste a tu hija? Le dije que estuve en prisión porque había matado a uno de nuestros vecinos, que le saqué de la casa y le disparé. Paro la entrevista y miro a Jean-Pierre, que enseguida habla a solas con Thomas. Sabemos, porque tenemos su historial, que Thomas fue condenado por varios asesinatos. Jean-Pierre va contando con la mano. Continuamos. Reconoces que mataste a una persona, pero sabemos que estuviste implicado y fuiste condenado por matar al menos a 8. Sí. Ese vecino fue al único que yo maté con mis propias manos. Luego, el grupo en el que estábamos, matamos a otros 7. En total 8. ¿Qué le dijiste antes de matarlo? No le dije nada. Se queda mirándome fijamente. Sus ojos, vidriosos, amarillos, no me transmiten remordimiento, ni compasión. Casi diría que no hay vida en ellos. Tampoco muerte. Son una especie de purgatorio en el que apenas se puede percibir su alma. Dicen que en los ojos de los asesinos se puede leer la última mirada de clemencia que le lanzaron sus víctimas. Lo intento, pero es muy difícil sostener la mirada de un asesino. La única orden era matar. Teníamos que exterminar a todos los tutsis, a los que llamábamos cucarachas. O sea que no había plan B, solo A, matar. Mira, las órdenes eran estas. Si encontráis a un tutsi, matadlo sin preguntar. El día que se activó la orden de genocidio, miles y miles de hutus se lanzaron a las calles a exterminar a sus vecinos tutsis. Había que acabar con casi 1,5 millones de personas, el 15% de la población ruandesa. Una locura en la que amigos mataron a amigos, profesores a alumnos, tenderos a clientes, soldados asesinaron a ministros y médicos mutilaron a pacientes. Entonces el plan era la exterminación total. Sí. Ese era el objetivo. ¿Te consideras un genocida? Sí. ¿Un asesino? Sí. ¿Tienes memorizada la última imagen de la persona que asesinaste? Sí. Era miedo lo que veía. Miraba sus ojos y solo veía el miedo. Él me pidió clemencia, pero no la tuve. Le pregunto a Thomas por qué, y se refugia en la locura colectiva, en las órdenes de las autoridades, en la propaganda de los políticos, una traslación de culpabilidad hacia los otros para poder convivir consigo mismo. Algo que hacen muchos asesinos en este país. Cuando nos despedimos, Thomas insiste en que pidió perdón a los familiares de sus víctimas y que eso le da tranquilidad de espíritu. Maté personas, maté gente, y no me siento orgulloso de lo que hice. Las leyes ruandesas castigan severamente cualquier expresión que pueda ser entendida como apología del genocidio. Nadie se atreve a decir una palabra de más, por si acaso, para no ser tachado de negacionista o, como dicen aquí, genocidaire. Ruanda es ahora un país tranquilo y seguro. El tráfico es ordenado, los motoristas llevan casco y las calles están limpias. El gobierno de Paul Kagame ha prohibido las bolsas de plástico en todo el país y los vecinos están obligados a barrer las calzadas cada semana. Kagame, el presidente, lleva en el poder desde que su guerrilla tomó Kigali y acabó con el poder hutu y su política de exterminio. El ejército de Kagame también cometió atrocidades contra los hutus, pero el gobierno ha conseguido reservarse en exclusiva la victimización. Los hutus mataron a los tutsis, esa es la verdad oficial, y así se consigue controlar o directamente eliminar a la oposición. Para entender la magnitud del genocidio, muchos cuentan que ríos como este, el Nyabarongo, bajaban teñidos de rojo. Seguramente es una exageración, pero es cierto que cientos de cuerpos fueron arrojados a ríos como este y acabaron devorados por los peces en el lago Kivu o en el lago Victoria.
Aunque hay alguna discrepancia sobre las cifras, si fueron 1 millón de muertos, 1.200.000 o solo 800.000, nadie duda de que la eliminación de los Tutsis fue un programa sistemático de matanzas muy bien diseñado y que estuvo a punto de completarse. Para matar a 1 millón de personas tiene que haber mucha gente implicada. Este país está lleno de asesinos. Jean-Pierre sabe de lo que habla. Ha visto a muchos asesinos, ha hablado con decenas de ellos. Se ha tenido que morder la lengua muchas veces e incluso refrenar su instinto de venganza. Yo les conozco, me cuenta, y sé que en cuanto me doy la vuelta, sisean por debajo y me llaman cucaracha. Puedes hablar con 100 asesinos y solo 1 o 2 te dirán que lo sienten. Es esta sensación de falso arrepentimiento lo que peor lleva a nuestro traductor. Jean-Pierre no les cree, pero convive con ellos. Tenía 28 años cuando estalló el genocidio y trabajaba entonces de contable. Tenía una vida cómoda, ganaba bien y se había casado. Vanessa tenía entonces 1 añito y Cindy, la pequeña, no había nacido. Este soy yo, esta es mi esposa y este es Ernest, mi mejor amigo entonces. Es del Congo. Si no hubiera sido por él, a mí me hubieran matado en el genocidio. Él es quien me cuidó y escondió todo el tiempo. Este es el que te daba la comida, el agua... Comida, agua, todo. Un hombre honesto. Si no hubiera sido por él, me hubieran matado. Durante los asesinatos masivos de Tutsis hubo Hutus que no quisieron participar o que escondieron a amigos Tutsis y también fueron asesinados. Hubo Hutus que mataron a 1 o 2 personas solo para no levantar sospechas y que les acusaran de cómplices. Los hubo que escondieron a Tutsis por chantaje económico o por favores sexuales. Jean-Pierre tuvo suerte de tener a su amigo Ernest. Este muro no estaba aquí. Aquí estaba la fosa séptica donde me escondí. Jean-Pierre tenía que oler fatal, ¿no? Sí, claro, desde luego. Pero no tenía elección. ¿No saliste nunca? Muy pocas veces, siempre de noche. En 2 meses y medio salí unas 5 o 6 veces. Jean-Pierre recuerda que aunque percibían el ambiente de histeria colectiva contra los miembros de su etnia, que aunque oían a ciertos políticos demagogos y escuchaban la propaganda racista, nunca se imaginó que la exterminación fuera un plan diseñado para cumplirse. A mi padre lo echaron en una zanja como un perro. Como un perro muerto. Ni le taparon ni nada, sino que tiraron su cuerpo como si fuera basura. Después de 15 años, solo encontré 800 gramos de huesos, cuando mi padre, que era alto y muy fuerte, pesaba casi 100 kilos. Jean-Pierre nos enseña la foto de su padre, Joseph, un conocido cirujano de Kigali. Su historia la puede contar cualquier Tutsi de este país. No hay ninguno que no tenga algún familiar asesinado o desaparecido. Las nuevas autoridades de Ruanda elaboraron un listado de 2.133, digamos, arquitectos del genocidio. Organizadores, planificadores, instigadores, supervisores, en fin, los líderes. No mataron a nadie, no tienen las manos manchadas de sangre, pero sí probablemente el corazón más negro aún que los asesinos materiales. De los 750 jueces que había en Ruanda, 500 habían sido asesinados o se habían exiliado, así que se buscaron soluciones. Se instauró en Uganda un tribunal penal internacional que logró 61 condenas de los máximos responsables del genocidio. Pocas, es verdad, debido a la obviedad de los crímenes. La saturación de las cárceles llevó al gobierno a permitir que unos tribunales locales conocidos como gachacha, dedicados a disputas familiares o problemas de tierras, pudieran juzgar a los asesinos. Se vieron 2 millones de casos, con denuncias, eso sí, de irregularidades, acusaciones falsas y corrupciones. Y los que fueron juzgados, bien o mal, como dice Jean-Pierre, no quieren volver a saber del asunto. Mira, por ejemplo, si hablas con alguien que ha matado, vamos a decir, a 50 personas, 50, él va a decir que participó en las muertes de, yo qué sé, de 20 personas. Pero que él personalmente solo mató a 1 o 2. Porque estos tipos ya han pasado por prisión, están libres y nunca van a decir toda la verdad. No. Bueno, acabamos de entrar en la prisión de Nyarugenge. Aquí están algunos de los mayores genocidas del 94. Vamos a hablar con algunos de ellos.
Los tribunales establecieron 4 categorías delictivas. En la primera estaban los organizadores, los asesinos que actuaron con mayor crueldad y los violadores. Después venían los asesinos menores, en tercer lugar los cómplices o delatores y en cuarto lugar los ladrones que robaban a los muertos. En la cárcel ya solo quedan prácticamente los de la primera categoría porque una generosa política de amnistías y condenas menores ha ido vaciando las prisiones. De 100.000 reclusos se ha bajado a la mitad, 54.000. Un poco menos que los presos que hay en España, aunque todavía muchos para un país de solo 11 millones de habitantes. Miamina, tu condena a cadena perpetua dice que tú eres, o que tú eras, una conocida asesina. No es cierto. Eso no es cierto. Miamina Nirandegeya trabajaba de comercial para las líneas aéreas ruandesas. Dominaba el inglés y estaba casada con un tutsi, pero está condenada a cadena perpetua por ser parte de los Interangwe, la milicia asesina que pedía identificaciones por las calles y mataba en el acto a los tutsis que encontraba. Miamina aprovecha estos minutos de televisión para proclamar su inocencia, o al menos decir que ella solo llevaba comida y bebida a los milicianos. ¿Mataste a alguien? No. ¿Ayudaste a matar a alguien? No. ¿Qué significa no? Digo que no porque cuando mataban a alguien mientras yo estaba en ese control de milicianos, me acusaron de que yo les señalé o dije algo. Por eso digo que no. Miamina es un ejemplo de genocida intelectual. Puede que efectivamente no matara a nadie, pero señaló, y a muchos, a casi todos sus vecinos, e incluso a su propio marido. Entonces, ¿puedo decir que te consideras inocente? En mi corazón soy inocente, pero de acuerdo a lo que pasó en el genocidio, fue algo que llevó su tiempo. Extender la idea de que los Tutsis eran una especie de... convencerles de su debilidad. Hablo con la directora general de prisiones sobre el papel de los medios de comunicación en el exterminio, de cómo la propaganda institucional preparó lo que, como decía Muamini, pasó en el genocidio. La presa más conocida de las 500 que hay en la prisión es Valerie Bemeriki, exlocutora de la infame radiotelevisión Mil Colinas, el principal altavoz de agitación de los ideólogos del eliminacionismo. Los servicios de inteligencia me pasaban información de dónde había tutsis escondidos para que lo contara en Radio Mil Colinas, los localizaran y los mataran. Si yo no los hubiera delatado en directo, igual habrían tenido alguna oportunidad de sobrevivir. Así que sinceramente para mí no hay diferencia entre matar o incitar a otros a que vayan a matar. El general canadiense Romeo Dallaire, al mando de las tropas de la ONU en aquel entonces, definió en su día a Valerie como muy agresiva. Su lenguaje procaz, sus chistes obscenos, su tono coloquial, llegaban a todos los rincones de Ruanda. Era la estrella mediática de los genocidas. No había plan B, solo había un plan A. Matar a todos los tutsis. Quiero decir, todos. Hombres, mujeres, niños. Se suponía que eran enemigos de la nación y que había que exterminarlos a todos. Valerie ahora, tan tranquila, tan sumisa, no parece ese torbellino de odio que era hace 20 años. Me cuenta que ha pedido perdón y que ha sido perdonada, que se ha preparado para seguir el resto de su vida en prisión y que si animaba a matar tutsis era porque se creyó el discurso de políticos malvados. Cuando la capturaron, confiesa, pensaba que la iban a violar, torturar, mutilar y asesinar por ese orden, como ella recomendaba hacer por la radio, pero que ni la tocaron. Que la encerraron y la dejaron ver a su madre y a su hermana, a las que ella daba por muertas en razonable venganza, que entonces, dice, vio lo equivocada que estaba. Valerie, si en el 94, durante el genocidio, te dicen, cuidado, que aunque matemos a todos los tutsis, vamos a ir a la cárcel porque matar en cualquier lado es un crimen. ¿Lo hubieras hecho? No. ¿No? No. ¿De ninguna manera? No. Salgo de la cárcel con una extraña sensación de haber entrevistado a presas de exposición, que tanto Muamini como Valerie
son el escaparate que el actual gobierno enseña a los periodistas para vender su proyecto de reconciliación y su buen trato a los prisioneros. Alguien condenado a cadena perpetua solo puede ofrecer un buen comportamiento para poder acceder a una revisión de esa condena. No le queda otra. Valéry tuvo más suerte que los 50 periodistas asesinados durante los meses del genocidio. Una placa en las oficinas del Ministerio de Información recuerda sus nombres. Si hablamos de muertos, de familiares muertos en total, sobre unos 100 primos y tíos. Si hablamos de familia directa, perdí 11. 11. 11. 8 hermanos, 2 hermanas y mi madre. Sam tiene ahora 50 años. Ha trabajado para Radio Ruanda y diferentes periódicos y revistas. Tenía 30 cuando ocurrió el genocidio. Se salvó escondiéndose en una casa abandonada en el sótano, acompañado de varios niños hutus que vivían de la mendicidad y que curiosamente nunca le delataron, y a los que todavía ve de vez en cuando. Sí. Mucho antes del genocidio, 2 años antes, yo mismo escribí un artículo sobre lo que iba a pasar. Advertía, mucho cuidado con lo que se está organizando. Es un genocidio que se está preparando a la gente, a los hutus, para matar a los otros. Que se está demonizando a los tutsis. Yo había leído mucho sobre otros casos de genocidio, sobre lo que había pasado a los judíos, y ya se veían las señales. Sam ya había sido detenido varias veces por el gobierno que después organizó el genocidio. Estaba, como dice, en la lista negra, en la de los primeros en caer. Todo proceso de eliminacionismo pasó con los judíos, con los armenios, con los comunistas en algunos países. Tiene unas fases previas de segregación, de represión y señalamiento. Hubo un proceso de demonización donde se intentó que no se viera a los tutsis como personas, como humanos. Se les consideraba animales, pequeñas bestias, alimañas. Si lo matas no pasa nada. Si matas a una serpiente, no es grave. Matar a una cucaracha no es grave. Así que estigmatizaron a los tutsis de alimañas para matarnos. Ahora Sam es un periodista freelance que trabaja por su cuenta y que intenta olvidar esa sensación de esperar tu propia muerte durante 3 meses. Ahora a menudo se encuentra con alguno de los asesinos confesos de sus hermanos. Reconciliación, insiste también. ¿Qué remedio? Esa palabra, reconciliación, puede que adquiera su pleno significado dentro de unos años, cuando las generaciones que no vivieron el genocidio se hagan adultas. Pero el esfuerzo que están haciendo muchos de los antiguos asesinos al reintegrarse en sus comunidades, y sobre todo los supervivientes al aceptarlos, es verdaderamente sorprendente. A la aldea de Envío le llaman el poblado de la reconciliación. Hace unos 8 años, 2 pastores protestantes iniciaron aquí un experimento de mediación entre víctimas y victimarios. Consiguieron financiación de varias ONGs y montaron una cooperativa para que hombres y mujeres tengan un trabajo, cierto dinero y un espacio tranquilo de diálogo. Aquí estamos mezcladas. Yo soy víctima del genocidio. Mi marido participó en el genocidio. Ha pasado 8 años en la cárcel. En el juicio reconoció lo que había hecho. ¿Y pidió perdón? Eso, y pidió perdón a las familias. Ahora está en libertad. Janet y Vestina se dedican a hacer pequeños cestos de esparto que colorean ellas mismas. El nombre de la cooperativa, Duterembere, Avanzamos, pretende ser una especie de lema vital para estas mujeres que tienen que mirar para adelante. Cada vez que hablamos yo le pregunto a Vestina qué pasaba por sus cabezas en ese momento. Y ella siempre me dice, mi marido se convirtió en un asesino por culpa de todos esos políticos malvados que les convencieron de hacerlo. No puedo decir qué hizo exactamente, pero fue acusado de estar en un escuadrón de asesinos.
Mataban en grupo y él era uno de los miembros del grupo. Me fijo, como siempre, en sus miradas. Janet, que sobrevivió con 12 años refugiándose en un bosque con varias heridas de machete en su espalda. Bestina, la mujer de un asesino al que preparaba el desayuno todos los días antes de que saliera a matar tutsis. Janet, una mirada benigna que mira de frente. Bestina, unos ojos culpables, entornados hacia abajo. Me cuesta que me mire. Ella me pidió perdón. Y yo le ofrecí mi perdón. Eso es a lo que yo llamo reconciliación. Para mí la reconciliación es decir la verdad. Y después de reconocer lo que pasó, pedir perdón. Eso es reconciliación. Me gustan las respuestas, pero algo falla. Son demasiado elaboradas para gente que apenas sabe leer. Son respuestas de manual. Esta es una aldea de postal. Casi me atrevo a decir de atrezo. Su visita entra dentro del programa de trabajo que se ofrece a los periodistas que visitamos Ruanda, la aldea de la reconciliación. Un lugar donde verificar las políticas de integración del gobierno, una convivencia demasiado perfecta para lo que ya hemos visto en otros lugares. A veces, lo obvio es solo cosmética. En Mayambe, una pequeña aldea al sur de Kigali, quedaron vivos apenas la mitad de sus 500 habitantes. Vamos a ver a Tassien, uno de los genocidas que tras salir de la cárcel ha vuelto al pueblo y ahora vive justo al lado de la viuda de una de sus víctimas. Tassien, el asesino, tiene 60 años y se ha pasado los últimos 8 en prisión. Logans, a la que dejó viuda, me cuenta que vivían en chozas contiguas, que se conocían desde pequeños. El propio Jean-Pierre, que me hace de traductor, me confiesa que está alucinando con esta historia. Me convertí en un asesino y maté al marido de Tassien, a Mukaremera. Bueno, ahora nuestra relación es buena. Fui a su casa, ella estaba con su familia y les pedí perdón. Y ellos me perdonaron. Bueno, se arrepintió de lo que había hecho. Y nos contó la verdad. Incluso me llevó donde habían tirado el cuerpo de mi marido y así pude enterrarlo. Tassien fue condenado por 2 asesinatos, el de Mukaremera y el de otro vecino del pueblo. Sonríe cuando le pregunto si fueron los únicos, otro que sonríe y calla. Los maté con un ubujiri, me cuenta, una especie de mazo. Somos campesinos, me insiste, no teníamos armas. Nos convencieron de que nuestro enemigo común eran los tutsis y que si no acabábamos con los tutsis, ellos nos matarían a nosotros. Ya, Tassien, pero seguir órdenes no explica esa crueldad, porque otros no lo hicieron. Tienes razón. Pero, ¿sabes? Si decías que no querías matar a nadie, tenías un problema. Te amenazaban con matarte a ti y a tu familia. No creo que estuviese orgulloso de asesinar a mi marido porque, según él mismo dice, seguía órdenes y le obligaron a matarlo. No creo que nadie esté orgulloso de matar. Una lluvia torrencial corta la entrevista. Salimos del establo y nos refugiamos en la casa. Parece que el cielo tampoco creyera el discurso buenista de Logans. Una mujer endeble, sin marido que la cuide, que vive en una comunidad rural, totalmente dependiente y a merced del mismo hombre que la dejó viuda. Hasta el propio Jean-Pierre me confiesa que esta mujer tiene pocas opciones, más que la de aguantar. Le digo a Tassien que quiero hablar con él a solas en su casa. Me presenta a su hijo y me saca un mupanga, un machete de los que utilizaba el grupo de asesinos con el que colaboró. Sin Logans delante, le pregunto por la última mirada de su marido. Vi el rostro de la muerte en su cara. Me dijo, por favor, perdóname la vida. Y le dije, no, las órdenes son mataros a todos. Las órdenes. Un argumento exculpatorio recurrente. Yo no quería, pero me obligaron. Maté bajo coacción. Me amenazaron y no pude negarme. Asesiné solo a 2 para que no pensaran que era amigo de los tutsis. Los estudiosos de las diferentes formas de genocidio siguen sin ponerse de acuerdo. ¿Un perpetrador mata porque está de acuerdo o mata a pesar de no estar de acuerdo? Es habitual que, tras la derrota, tras el fracaso del proyecto genocida, los asesinos evadan su culpabilidad afirmando que fueron obligados a matar. Autores como Daniel Goldhagen creen que ese argumento es una ficción,
que de los muchos alemanes o hutus o turcos a los que se les ofreció explícitamente no matar judíos o tutsis o armenios, eligieron exterminar judíos, tutsis y armenios. Eligieron matar. La filósofa Hannah Arendt, sin embargo, prefirió enfocar el eliminacionismo desde la mentalidad del funcionario burócrata, que acata órdenes sin cuestionarlas. Acuñó una frase histórica, la banalidad del mal, para definir la actuación de Adolf Eichmann despachando trenes cargados de judíos hacia los campos de concentración. ¿Responde el genocidio ruandés a esos supuestos filosóficos? Nos vamos a las escuelas Murambi, un lugar turbador y que huele a muerte. ¿Y cuánta gente más o menos murió aquí? Aquí, en estas escuelas, fueron asesinados unos 50.000 tutsis durante el genocidio. Se habla de 50.000 muertos solo en estas escuelas. La verdad es que en las fosas comunes que se encontraron aquí había 18.000 cuerpos, no 50.000. Aún así está claro que en estas aulas se masacraron a miles de personas. Las autoridades locales engañaron a los tutsis de esta zona del sur de Ruanda, al lado de Gikongoro, y les convencieron de que en estas escuelas estarían a salvo. La carnicería humana duró varios días. Los pocos supervivientes que hubo hablan de bulldozers abriendo zanjas para tirar los miles de cuerpos. La acumulación de cadáveres, el intenso calor de aquella época, una tierra arcillosa y la cal que cubría los cuerpos provocó que muchos de ellos quedaran momificados. Hemos dejado algunos cuerpos en las aulas para enseñar la realidad del genocidio como una prueba real. Una prueba trágica del genocidio contra los tutsis. Hay todavía negacionistas que apoyan a los perpetradores, que niegan las acusaciones. Visité este lugar por primera vez hace 18 años y vuelvo a tener la misma desagradable sensación. Hay cierta obscenidad morbosa en la exhibición de estos cadáveres. Le digo a Gaspar que es bastante cuestionable mantener los cuerpos de esta manera, que no es respetuoso, y me insiste que es la única manera de demostrar lo que fue el genocidio en toda su tremenda acepción de solución final. Miro a Jean-Pierre, que no ha querido asomarse a las aulas y que mueve la cabeza en desaprobación. Todavía no he encontrado los cuerpos de 3 de mis hermanos, me dice, y si los viera aquí, preferiría enterrarlos a exhibirlos. El gobierno, cuando diseña el genocidio, usa la radio como el mejor medio para expandir la ideología del odio y la necesidad del exterminio tutsi. La traducción está aquí, el texto dice algo así como: sabéis que este país está lleno de cucarachas, que es como llamaban a los tutsis. Dice que tenemos que exterminar a esos bastardos, que como está escrito en la Biblia, una vez que dejas entrar a la serpiente en tu casa te tienes que atener a las consecuencias. Así que no tenemos otro remedio que exterminarlos. En el interior de las escuelas, una serie de paneles explicativos cuentan la génesis del genocidio, siempre desde una óptica exclusivamente tutsi. Aquí podemos entender cómo se pudo planificar tan extremadamente bien el exterminio. Los antiguos colonos belgas establecieron registros de residencia donde se especificaba la etnia de cada vecino, es decir, las autoridades hutus locales hicieron listas negras con nombres, apellidos y lugar de residencia de las personas que había que masacrar. Los milicianos establecieron además numerosos controles de carretera y barricadas en las que todo el mundo tenía que mostrar su documentación, una tarjeta de identificación racial donde se indicaba la etnia de cada ruandés, así que cada tutsi que era identificado en esos checkpoints era asesinado al momento. Las ropas de los que aquí murieron han sido apiñadas en unas estanterías, como en Auschwitz o en Treblinka. Miro a los ojos de estos niños, críos asesinados
cuyos cuerpos puede que estén en esas aulas que acabo de ver. Fotografías de la escuela, de la primera comunión, de fiestas de cumpleaños. Hay que ser muy perverso para decidir eliminar a todo un grupo humano. Durante el genocidio, la población total de Ruanda se vio diezmada en más de un 20% de sus entonces 7 millones de habitantes. De ese millón de muertos, el 70% eran tutsis y el resto hutus moderados que no se creyeron el discurso oficial del llamado poder hutu. Ruanda tenía entonces y sigue teniendo una de las mayores densidades de población de África, más de 400 habitantes por kilómetro cuadrado. España, por ejemplo, apenas llega a 100. No hay lugar en Ruanda, esta nación de belleza insolente, donde todo es de color verde esmeralda, no hay, en el llamado país de las 1000 colinas, un lugar al que mires y no veas una persona, una chabola o una columna de humo de una hoguera. Algún historiador darwiniano ha descrito el genocidio ruandés como una lucha por el espacio vital, por la supervivencia, por el poco espacio que hay. En Nyamata, una apacible ciudad a 1 hora al sur de Kigali, la vida transcurre sin grandes sobresaltos. Las escuelas de conducir enseñan a sus alumnos al aire libre, los adolescentes vuelven al colegio y los niños juegan en los arrabales sin demasiado que hacer hasta su escolarización. Nyamata fue uno de los escenarios más cruentos de aquel intento de eugenesia hutu. Varias de las iglesias de la ciudad fueron refugio y a la vez altar sacrificial de millares de tutsis que buscaron la protección de Dios y de sus sacerdotes y se encontraron con que aquellos pastores lo que hicieron fue juntar el rebaño para entregárselo a los verdugos. Durante el genocidio los asesinos actuaron de diferente manera. Había algunos que solo se dedicaban a matar y otros que se dedicaron a violar y luego a matar. Pero hubo otros que hicieron cosas incluso peores. ¿Por ejemplo? Decirle a alguien a la que le amputaron la mano de un machetazo si puede haber algo peor es como dejar suspendida en el aire una pregunta estúpida. Pero Alice es fuerte y ha conseguido somatizar toda la perversidad de la que fue testigo en un discurso que mezcla la memoria con el perdón. Alice respira hondo y nos narra eso que ha definido como cosas peores. Hubo genocidas que se dedicaron a amputar dedos, manos, brazos, piernas, para que la víctima no muriera al momento, sino desangrada. Hubo algunos que fueron crucificados como Jesús. Y otros que fueron empalados con lanzas afiladas desde el sexo hasta el cuello. A eso me refiero con cosas peores. Y otros fueron enterrados en el suelo hasta el cuello, dejando fuera la cabeza para que se lo fueran comiendo las alimañas. Y esto no me lo han contado, que lo he visto con mis propios ojos. Alice es un torrente de energía. Habla por teléfono, prepara un refresco, conversa con los vecinos y nos mete prisa para volver a su trabajo. Conoce a uno de los milicianos que la quisieron matar, un hombre del pueblo que acaba de salir de la cárcel. Se llama Emmanuel y Alice dice que le ha perdonado. Me cortaron la mano, me dieron en la cara, en la cabeza, me abrieron aquí, por la espalda. Yo estaba convencida de que me moría. No me violó, solo me macheteó y mató a mi hijo de 9 meses. Intento reponerme de la respuesta de Alice y derivar la entrevista hacia otros territorios menos sórdidos, aunque es ella la que nos da una lección de entereza. La acompañamos a su trabajo. Alice tiene una sonrisa franca, casi estruendosa. Es como si ella quisiera hacernos olvidar lo que nos ha relatado. Ella, que ha perdido una mano, a su hijo, a 6 hermanos y a su madre. Alice trabaja ahora para una ONG que reparte mosquiteras entre los vecinos del pueblo para prevenir la picadura del mosquito de la malaria. Le pregunto antes de irnos si su fervor religioso quedó herido tras el genocidio. Recé mucho.
Recé para poder ver a los asesinos otra vez. Y cuando le vi, le perdoné, porque el poder de perdonar viene de Dios. ¿Ese Dios del que hablas es el mismo Dios que permitió que mataran a tu familia? Mira, yo creo que Dios lo sabe todo. Dios decide quién vive y quién no. Si te toca vivir o si te ha llegado el momento de morir. Los estrategas del genocidio diseñaron todos los límites posibles de la crueldad. Juntaron y soltaron escuadrones de violadores, formados por presos y delincuentes, casi todos ellos con SIDA, para que violaran, y de esta manera las mujeres que sobrevivieran murieran poco a poco de una enfermedad, entonces considerada maldita. El decálogo del poder Hutu, que se publicaba en revistas afines al movimiento y en radios como Mil Colinas, rezaba que un hombre Hutu no debía yacer ni desposarse con una mujer Tutsi, que las mujeres Tutsis eran una especie de quinta columna sexual y seductiva, agentes enemigos entrenados para ablandar al hombre Hutu. Por eso, los asesinatos de mujeres tuvieron un componente si acaso más perverso y cruel. Según el relator especial de las Naciones Unidas, René Delly-Seguí, la violación era algo obligado, sistemático, y se utilizó como arma de guerra. No respondas si estás incómoda. Y paramos cuando quieras. ¿Ok? ¿Sawa, sawa? Preparo la entrevista con Chantal, una mujer dulce y frágil que tenía 24 años durante el genocidio y que fue violada y contagiada de SIDA. Jean-Pierre asegura que está dispuesta a hablar, pero hay que ser muy cuidadoso con un relato tan íntimo y tan desgarrador. La primera vez yo estaba escondida detrás de la iglesia y 4 hombres con machetes y garrotes me ordenaron que saliera. Intenté correr y me dijeron: como intentes huir, te matamos. Me obligaron a tumbarme y todos ellos, los 4, me violaron. Después me rajaron la boca, la cabeza, los brazos, por todos los lados. Me rajaron por todos los lados. Chantal fue dada por muerta, pero su cuerpo se rebeló. Dejó que pasara la noche y se arrastró hacia los pantanos. Muchas mujeres, nos confirma, sufrieron mutilaciones en sus órganos sexuales, machetazos en sus vaginas que pretendían mermar la capacidad reproductiva de las supervivientes. En el pantano, Chantal, malherida, se encontró con su marido, pero una nueva horda de milicianos apareció para masacrarlos. Nos separaron. Me dijeron que me iban a mutilar de forma adecuada. Me quitaron la poca ropa que llevaba, me desnudaron y todos los que estaban allí, todos, me volvieron a violar. No sé cuánto tiempo pasó. Y después de esa violación múltiple me machetearon de nuevo para matarme. En las piernas, el tobillo, por todo. Yo pensé que ese era el final. Ya no me moví de allí. Chantal, ¿cuántos te violaron? Fui violada por unos 25 o 30 tipos. La mirada de Chantal se pierde en las brumas de aquel pantano cuando recuerda lo que pasó allí. Los machetazos en su cara le han provocado cierta parálisis facial, pero solo hay que mirar cómo entorna los ojos para saber que está escarbando en su memoria. Para la entrevista y nos pide unos segundos para reponerse. Quiere contarlo, pero le duele recordarlo. Quiere denunciarlo, pero se lastima a sí misma cuando habla de ello. Chantal nos confirma que aquel grupo de asesinos formaba uno de esos escuadrones de violadores. Estos eran de esos. Eran un grupo de violadores. Unos 20 se dedicaban a violar y otros 6 a matar a las violadas. El gobierno ruandés eleva a unos 5.000 los hijos productos de violaciones durante aquel tiempo. Los ideólogos hutus, en una nueva muestra de su delirio, sabían que en una sociedad patriarcal, donde el bebé adopta la etnia del padre, esos niños sumarían a su etnia. Chantal nos confiesa que fue violada delante de su marido, y qué tremendo. Pero el único momento en el que Chantal se rompe es cuando nos cuenta que su marido la perdonó, y utiliza ese verbo, perdonar, por haber sido violada. Él me dijo: tranquila, no es culpa tuya. La culpa fue del genocidio. No tuviste elección. No voy a dejarte porque
No pudiste hacer otra cosa. Las cunetas de las carreteras en Ruanda están siempre pobladas de grupos de presos que, condenados a trabajos forzados, arreglan las calzadas o limpian los caminos. Y muchos de estos presos están empezando a salir de prisión y a volver a sus aldeas. Para las víctimas, gestionar ese dolor, esa convivencia, reparar los muchos recuerdos que todos estos exconvictos les provocan, está siendo muy difícil. Escribió Conrad que el horror tiene rostro. Quizás, o mejor dicho, seguramente, Hussein Rongorongo sea una de sus caras. No, 74. 74. Eso es. No fueron 64, fueron 74. Que mataste no 64, sino 74 personas. Eso es. Hussein era el jefe de un escuadrón de asesinos particularmente letal. Actuaban en el barrio de Nyamirambo, en la capital, el mismo en el que vivía nuestro traductor Jean-Pierre. El grupo de Hussein se entrenó matando a tiros a 74 personas que se habían refugiado en una iglesia. En total, nuestro grupo asesinó a unas 350 personas. Dice Hussein que sabe el número total de asesinatos de su gente porque él se encargaba de recoger los documentos de identidad de los muertos y justificar ante sus jefes la eficacia de su milicia. Ahora entiendo por qué Jean-Pierre le había llamado el multikiller, el asesino múltiple. Nadie nos enseñó cómo matar. Solo nos dijeron machete, machete y machete. Y cortarles por todos los lados hasta que se mueran. No nos decían darles por el cuello o abrirles la cabeza, sino darles duro hasta que mueran. Con las pistolas igual. Como si les disparabas a las piernas. Pero tenías que asegurarte de que morían. Dice Hussein que ahora está en paz consigo mismo porque ya ha pagado su deuda con la sociedad. Tiene 2 niños pequeños a los que lee cuentos por las noches. Hussein me reconoce que aceptaba dinero de sus víctimas, sobre todo de padres desesperados, para que en lugar de matar a machetazos a sus niños, los asesinara de un tiro en la cabeza. Aguantar la mirada de un tipo despreciable como Hussein es un complicado ejercicio de autocontrol. Le pregunto a cuántas personas mató él, personalmente. 7, contesta. Y su respuesta desencadena una situación que casi se nos va de las manos. Matamos a muchísima gente, pero yo recuerdo que asesiné a 2 críos, uno de 3 y otro de 2 años. Al padre le conocía del barrio. Yo mismo le disparé en la cabeza al niño y luego al padre. Pienso en ese niño todo el tiempo, el hijo de Seruchinga. ¿Seruchinga? Sí, Seruchinga. ¿Conocías al niño? Jean-Pierre, ¿conocías a la familia? Tranquilo, vete para allá atrás. Parece que conocía a la familia. Al crío que mataste. ¿Le conocía? No sé. Conocía muy bien a Seruchinga, del barrio. Muchas veces quedábamos cerca de su casa y nos íbamos a tomar cervezas. ¿Crees que podemos acabar la entrevista o prefieres dejarlo? Estoy bien. Hussein. Parece que mi traductor conocía al niño que asesinaste y a su padre. Ya. Dile que lo siento. No, díselo tú. Deberías ser tú el que se lo diga. Por favor, sé valiente y perdóname. Sé que es doloroso, pero tienes que escucharme. Y debes perdonarme. Dios está aquí. Yo muero hoy, es que estaba escrito. Y la justicia hace su trabajo.
Incluso aunque muera ahora mismo, hay pruebas y testimonios. Solo hay 2 miembros del grupo que no han sido juzgados. Por favor, sé fuerte. Hablar es terapéutico para mí. Sé que te duele, pero sé fuerte y perdóname. Para serte sincero, yo no me creo a este tipo de gente. Ni lo haré. Les oigo, les escucho, pero no me los creo. Esto es muy duro para mí. No es fácil. ¿Te crees su arrepentimiento? No sé decirte, pero para ser honesto, no. ¿Y aceptas sus disculpas? No, para nada. Mira, yo no quiero decir nada. No le estoy acusando de nada. Pero yo sé lo que este hubiera hecho conmigo durante el genocidio. Estoy seguro de que si este me encuentra en aquellos días me mata, seguro. A que me hubieras matado si me encuentras. Bueno, era la época del genocidio. Yo era uno de los cazadores, así que sí. Si te cojo, te mato. ¿Lo ves? Estamos sobrecogidos, bloqueados. La entereza de Jean-Pierre es casi más impresionante que la crudeza de la confesión de Hussein. He buscado en los ojos de ese asesino un rastro mínimo de piedad, de arrepentimiento, de contrición, pero no lo he encontrado. La situación es francamente incómoda. Decidimos parar la entrevista y despedir a Rongorongo. Sí, es como darle la mano al diablo. Dar la mano a un asesino es una experiencia molesta. Uno tiene la sensación de que parte de su maldad te pudiera haber traspasado, que su vileza te impregna. Me lavo las manos enseguida y recuerdo a Poe cuando escribió lo de el diablo de la perversidad. Ese demonio se paseó por estos paisajes hace 20 años. El país ha cambiado, pero sigue estando sembrado de cadáveres sin aparecer. Y yo sigo teniendo escalofríos cuando pienso en la capacidad autodestructiva del ser humano.